Hola a todas y todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Día miércoles, nuevamente en una nueva sesión de Museos en Cuarentena, eh, este espacio de colaboración internacional entre amigas y amigos museólogos de la región de Iberoamérica, que de alguna otra forma nos acompañamos y apoyamos en este momento tan complejo que nos ha traído la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, y así como todas las semanas, tenemos un importante invitado. Él viene de Bolivia y lo voy a presentar en este preciso momento, así que lo vamos a invitar aquí a la transmisión. Con ustedes, Max Jorge Hinderer Cruz. Hola Max, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Acá estamos tratando de estar bien, como te comenté internamente, viviendo, experimentando un poco el tema de la pérdida de seres queridos por el tema de la pandemia. Es difícil, pero bueno, yo creo que en todos los países de la región, la verdad, está pasando esto, así que es muy difícil, pero seguimos adelante con este proyecto, así que tratando de sobrellevar la situación como se ve, pero es un tema que al menos a mí en lo personal me afectó hoy en la tarde, poco antes de la transmisión, y de ninguna forma quería obviamente hacer una cancelación de esto. Así que te agradezco, bueno, en primer lugar, eh, el espacio, el tiempo también que pone a disposición de, bueno, de nuestros amigos y amigas que se están conectando ya a la transmisión del día de hoy. Y antes de comenzar a hablar con profundidad de diversos temas que son tan interesantes, sobre todo lo que está pasando en Bolivia, me gustaría que nos pudiésemos conectar también a la transmisión de Instagram para comenzar en paralelo y así presentarte para quienes no te conocen. Max Jorge Himdere, él es escritor y curador y filósofo boliviano-alemán. De marzo del 2019 a junio del 2020 fue director del Museo Nacional de Arte en la ciudad de La Paz, Bolivia. Tiene estudios en artes plásticas, maestría y estudios culturales y filosofía en doctorado en Hamburgo, Alemania y Viena, Austria. Fue curador del proyecto de exposición y publicación Principio Potosí, presentado en 2010 y 2011 en el Museo Reina Sofía en Madrid, la Casa de la Cultura del Mundo en Berlín y el Museo Nacional de Arte. Y el Museo de la Paz en Bolivia también. Quería, bueno, en primer lugar, saber cómo estás tú en lo personal, cómo has estado viviendo este tiempo de confinamiento en La Paz específicamente, y bueno, y cómo desde luego ha afrontado también el gobierno de Bolivia, el gobierno transitorio de Bolivia, eh, eh, el tema de la salud pública. Ha sido, bueno, un momento difícil. Me gustaría que nos comentara un poco cómo lo estaba viviendo en la voz. Son muy interesantes. Ya la semana anterior el espejo nos activó un poco cómo se está viviendo ahí, pero me gustaría también conocer tus comentarios al respecto. Primero, gracias Esteban por la invitación, gracias a todas y todos que están conectados en este momento y por el interés y también por la paciencia con lo que son las circunstancias de transmisión al vivo. Gracias Esteban por tomarte el tiempo de hacer lo posible y al Museo de los Museos como institución. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la pregunta. A ver, creo que la situación en Bolivia eh, se compara de cierta forma a la situación en Chile, mismo siendo completamente distinta. ¿Por qué se compara? Es porque en Bolivia estábamos en plena crisis política en el momento que nos agarró la pandemia. Yo recuerdo Santiago de Chile, tuve la suerte de estar en el Museo Violeta Parra en diciembre y la situación estaba muy tensa en Santiago. Recuerdo que estaba muy tensa. Pues en Bolivia la situación también
estaba muy tensa y a partir de la segunda mitad de marzo comenzó lo que se llamó de cuarentena rígida. La cuarentena rígida es una cuarentena estricta que prohíbe a todas y todos los ciudadanos de salir de casa, con excepción de un día que está determinado, un día a la semana, una mañana en realidad de un día por semana determinado por el número de su carnet de identidad. Quiere decir, yo por ejemplo termino, digamos, con el 6. Entonces el día que me correspondía era el miércoles, lunes era número 1, 2, martes 3, 4, miércoles 5, 6. Entonces, la cuarentena rígida consistía en eso, de que cada uno podía salir en una mañana para hacer lo que necesita hacer, como por ejemplo ir al banco, hacer, bueno, provisiones de alimentos, abastecimiento y todo ese tipo de cosas. Eso fue la situación aquí en La Paz. En Bolivia estamos viviendo situaciones un poco distintas entre ciertas regiones del país y ciertas otras. En La Paz, al comienzo, la situación de la crisis de salud no era tan aguda como, por ejemplo, en otros departamentos. El departamento que sin duda le agarró de peor manera es el departamento de donde yo vengo, de Santa Cruz de la Sierra, y donde vive mi familia, y la situación en Santa Cruz está realmente muy crítica. La Paz se mantuvo relativamente bien, pero ahora también La Paz le sigue a Santa Cruz en números de infectados, de muertos. Eh, es una, es una condición muy crítica en La Paz también. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que eso es una cuestión que también afecta a todos los países latinoamericanos, también países africanos y en la Asia, que, bueno, somos sociedades, nosotros ex sociedades coloniales, sociedades postcoloniales en las cuales la diferencia de las condiciones de vida entre los que tienen y los que no tienen son muy grandes, y hay un número inmenso de personas que viven al día. Solo por decirte, en Bolivia la mayoría de la población depende de una economía informal. Estas personas no tienen un sueldo fixo, no tienen eh, una acumulación, vamos a decir, que les permitiera quedarse simplemente en casa y aguardar hasta que la situación mejore o la crisis del sistema de salud se recupere de tal manera para poder volver a flexibilizar la cuarentena. Así que la presión de varios sectores, de comerciantes, de transportistas, de constructores, etcétera, etcétera, fue muy grande, y la presión sobre el gobierno central y los gobiernos, las gobernaciones departamentales y los municipios fue muy fuerte justamente por estos sectores, digamos, más necesitados de una economía diaria, de hacer una economía diaria, de tener un ingreso diario para poder sobrevivir. Eso hizo que se flexibilizó la cuarentena, por lo menos en La Paz, y en algunas otras ciudades centrales también, para permitir a esta gran parte de la población de poder tener la posibilidad de tener ingresos y poder sobrevivir. Así que nos encontramos en una fricción, vamos a decir, son situaciones encontradas entre eh, las circunstancias económico-políticas y las circunstancias de salud pública. Entonces, uno de los mayores problemas es esta tensión entre la situación, disculpa, la situación entre las tensiones políticas y las tensiones... ¿Me escuchas? Estoy escuchando eco de mi voz. Sí, yo te estoy... Ya. Como había mencionado al inicio,
Sí, yo te estoy escuchando al menos. Perfecto. Ahora no, yo no tengo problemas, pero estamos como con constantes problemas, pero netamente en la conectividad. Ok. Em, la situación entonces sigue siendo una de condiciones encontradas. ¿Cuál es la circunstancia política de la crisis política? ¿Cuál es la circunstancia y el efecto de la crisis de salud pública? Nos damos cuenta en un país como Bolivia que es inseparable lo uno de lo otro. Quiere decir que la política tiene que reaccionar a las circunstancias en las que se encuentra la mayoría de la población y a la presión que eso genera. Por el otro lado, tiene que maniobrarse a través de la gran crisis política. Como lo había mencionado anteriormente, la crisis sanitaria nos encontró en un momento de una profunda crisis política en el país y el gobierno transitorio de Yanine Áñez está intentando de manejar la crisis sanitaria, pero desde el momento en el que, sin recontar toda la historia de lo que pasó en Bolivia desde octubre del año pasado hasta ahora, eh, pero en el momento en el que Yanine Áñez se postuló como candidata para ser elegida democráticamente, cosa que ella no es actualmente, ella no es una presidenta, no es un gobierno elegido democráticamente, sino es un gobierno de transición. Exacto. Este gobierno, con Yanine Áñez a la cabeza, entonces está postulando Yanine Áñez como presidenta para las elecciones, las futuras elecciones que ojalá tengamos este año todavía. Y en ese momento hubo una confusión y se nota por grandes sectores de la población, tanto rural como urbana, hay un desconfío, se desconfía de manera vasta en las informaciones que nos llegan del gobierno central sobre cuál es la actual situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Quiere decir, eh, la información que el gobierno central da a la población está altamente comprometida por la sospecha de que los números, por decirlo así, están eh, están en perspectiva de la conveniencia política. De todas maneras. Hay un manejo Sí. político de la situación como para, de alguna forma, lo que tú estás mencionando es como para tratar de dilatar un proceso eleccionario democrático, realmente. Definitivamente, las elecciones, cuando asumió Yanine Áñez el día 12 de noviembre, la idea era que se convoque, su única misión, así ella misma lo decía, era de convocar, de pacificar el país que estaba en revuelta social, de pacificar el país y de llamar a elecciones dentro de 90 días. Ahora, con la entrada de Yanine Áñez, hubo represiones muy fuertes por parte de las Fuerzas Armadas y del gobierno central a la población, con sobre todo dos sitios de represión en Cochabamba, en Sacaba y en el Alto, aquí en Sencata, en La Paz, que ahora ayer un informe de la Universidad de Harvard eh, declaró como desconcertante manejo de la fuerza y violencia por parte del Estado contra la población. Eh, entonces, en términos de pacificación, lo que pasó es que hubo una militarización muy fuerte de las calles y en términos de elecciones lo que se hizo es primero la fecha que haya sido proyectada hacia febrero, nunca se formalizó, se la proyectó a mayo. Eh, esta, esta primera fecha en mayo fue postergada las elecciones por causa de la pandemia. Después se consolidó que fue un proceso arduo de, de coincidir entre las distintas fuerzas políticas para una fecha que sea el 6 de septiembre para elecciones generales. Sin embargo, la semana pasada esta fecha fue postergada nuevamente hacia el 18 de octubre. Quiere decir, estamos en la tercera postergación oficial y obviamente eh,
la información con la cual el gobierno central acompaña esas decisiones de postergación de las elecciones no es muy afortunada, vamos a decirlo así, porque el Ministerio de Salud, como siempre, le sigue a la nueva postergación de las elecciones, anunciando el nuevo pico de la pandemia para la fecha de las elecciones. Entonces, evidentemente, la población se puede ver en todas las redes sociales, sea Twitter, Facebook, eh, eh, inclusive por parte de candidatos a la presidencia, por lo menos el candidato, digamos, neoliberal, el expresidente Carlos Mesa, y por el otro lado también el movimiento al socialismo, son las mayores dos fuerzas políticas del país que reclamaron esa información del Ministerio de Salud que le siguió por 2 días a la postergación de las elecciones, diciendo que el nuevo pico era de esperarse en la misma fecha nueva fecha de las de la elecciones. elección. Esa es un poco la situación. Entonces, como te digo, no es de asombrarse que por parte de la población eh, hay una sospecha de que hay un interés político de por medio, por lo menos en el manejo de la información que se tiene. Sí, de todas maneras me parece bien, como dices tú, como que da para posible ese proceso y claramente hay una intención de ir postergando el tema. Acá en Chile, de hecho, bueno, tú lo hablaste en un minuto, recuerdo perfecto cuando tú estuviste en ese momento, de hecho nosotros estábamos también en un momento bien complejo social, está el tema del estallido, bueno, el Museo Violeta Parra, como todos sabrán, está ahí en el corazón del conflicto, y fue bien intenso, pero a lo que voy es que en realidad hay hartas similitudes. Partimos, estas tensiones sociales partieron en fechas bien particulares. Bueno, el caso de Bolivia trajo consigo que obviamente Evo Morales tuviera que salir del país de forma anticipada, no alcanzó a terminar su mandato, pasó lo que tú comentaste con el gobierno de facto, y bueno, a raíz de lo mismo también se han ido generando cosas súper, desde mi punto de vista, bien nefastas en el caso de Bolivia, porque si bien hay, interpreto que hay una crítica del mundo cultural, sobre todo a la gestión de Evo y quizás algunos ministros de cultura de Bolivia, pero se había logrado desarrollar un ministerio, que eso era súper valioso y yo siento no solo para Bolivia, sino que para distintos países, pero en Bolivia en particular, luego de eso, como consecuencia, ese ministerio que se había conformado también desaparece. Cuéntame un poco tu perspectiva con respecto a eso, o sea, y finalmente, ¿cómo lo analizas tú? O sea, desde mi punto de vista es bastante nefasto, pero si ponemos a pensar en la región, pasó en Brasil, y también pasó en Argentina, Bolivia es exactamente lo mismo, y hay una especie de tendencia, y me gustaría que me un poco es tu análisis de esa tendencia. O sea, yo lo interpreto como una tendencia, pero me gustaría conocer un poco tu opinión con respecto en Bolivia, también en la región, porque desde mi punto de vista hay algunos lugares en común. Sí. Bueno, ya que estamos en un contexto internacional, el Museo de los Museos, no solo iberoamericano, pero también latinoamericano, el caso brasileño es muy pertinente como ejemplo. Eh, yo, mi perspectiva sobre lo que está pasando en Bolivia está altamente influenciada por la experiencia que tuve viviendo en el Brasil. Yo viví en el Brasil a partir de comienzos del 2014 y en 2016 vivimos el golpe mediático jurídico que se le dio a Dilma Rousseff y que trajo a su vicepresidente Michel Temer a la presidencia en 2016. El primer acto de gobierno de Michel Temer fue de cerrar el Ministerio de Culturas y de crear un gabinete de ministerios
básicamente masculino y blanco. Entonces, esa tendencia, Temer es de un clásico neoliberal. Temer entonces quitó el Ministerio de Culturas instantáneamente y lo que hizo fue también empeorar desde el punto de vista de los líderes de las naciones indígenas en el Brasil, empeorar de manera histórica la condición de leyes para las poblaciones indígenas en el Brasil. Así que el interinato de Michel Temer fue catastrófico tanto para las poblaciones indígenas como para la cultura en el país. La situación esa llevó a una polarización muy fuerte en el Brasil que llevó a las elecciones de 2018, en las que, como sabemos, ganó Jair Bolsonaro, una fuerza reaccionaria, neofascista, eh, abiertamente racista, homofóbica, sexista, eh, que discrimina a las poblaciones indígenas y le importa absolutamente nada el mundo de la cultura. Así que no hubo ninguna mejora, por lo contrario, todo está camino abajo en el gobierno de Jair Bolsonaro. La situación que vivimos en Bolivia es comparable y sobre todo desde el punto de vista que después de una ruptura de una presidencia constitucional y democráticamente elegida, porque Evo Morales no había terminado su mandato, como tú dices, llega por las fuerzas liberales y neoliberales, en este caso de Bolivia, el segundo en las elecciones, que es Carlos Mesa, que de nuevo está candidatando. Las fuerzas, vamos a decir, de clase media liberales son las que preparan el terreno para las fuerzas reaccionarias, de derecha, abiertamente racistas, asumir el rol en la cabeza del Estado. En Bolivia sucedió algo muy similar, como sabemos, Yanine Áñez entró después de que fue empujada por las fuerzas de los llamados comités cívicos en Bolivia, que son organizaciones de tradición fascista, que entraron al Palacio de Gobierno con la Biblia y teniendo un discurso altamente problemático en lo que ellos consideraban la necesidad de extirpar la Pachamama y la identidad originaria del Palacio de Gobierno y así abrir, digamos, el campo para la Biblia y, como sabemos, la palabra de Dios. Un discurso que no toleraba las representaciones indígenas dentro de posiciones de gobierno. Y vamos a decir así, la conexión que existe con el cierre del Ministerio de Culturas, que en el caso de Bolivia vino bastante después, medio año después de asumirse el gobierno por parte de Yanine Áñez, 7 meses aproximadamente después se cierra el Ministerio de Culturas, no solo el Ministerio de Culturas, sino también el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Comunicación. El deporte, claro. Fueron 3 ministerios que se cerraron y se fueron integrando dentro de otros ministerios, respectivamente. El Ministerio de Cultura supuestamente recibiría su lugar como viceministerio va dentro del Ministerio de Educación, cosa que hasta ahora no se ha formalizado correctamente. Ahora, ¿cuál es la conexión entre los derechos de los pueblos, las poblaciones indígenas originarias y el cierre del Ministerio de Culturas? El Ministerio de Culturas, tú lo has mencionado, fue un gran logro dentro de lo que es la formación de un aparato de Estado en Bolivia. En los años del gobierno del movimiento al socialismo, se creó un Ministerio de Culturas que no solo cumplía con funciones, digamos, o debería cumplir con funciones como un aparato estructural del Estado, estamos hablando de un ministerio, de fomentar la cultura, diseminar la cultura, pero en Bolivia era muy particular que el Ministerio de Culturas incluía y estaba estructurado por 2
esenciales viceministerios, que era el viceministerio de diversidad y el viceministerio de descolonización. El viceministerio de descolonización contaba con una unidad que era la unidad de despatriarcalización. Ahora nosotros que trabajamos en el medio internacional de cultura, de museos, para cualquier estudioso de ciencias culturales, esto es como un sueño húmedo, ¿no ves? Un estado, Sí, un estado es totalmente revolucionario. que tenga un Ministerio de Culturas que incluye un viceministerio de descolonización y una unidad de despatriarcalización. Eso, los críticos al gobierno y a las gestiones del gobierno, a las gestiones del Ministerio de Culturas del gobierno del movimiento al socialismo, dicen que las gestiones no hayan servido de nada. Sin embargo, yo creo que tenemos que diferenciar entre cualquier crítica que podamos tener a la gestión de cualquier particular ministro o ministra del Ministerio de Culturas y Turismo, como se llama formalmente, se llamaba, eh, y el hecho de que exista un aparato de Estado que integra este tipo de unidades. Y tenemos como un órgano vital dentro de lo que es la democracia del Estado plurinacional de Bolivia, un Ministerio de Culturas que incluye como su tarea fundamental la descolonización e incluye como su tarea fundamental eh, la diseminación de la diversidad cultural que tenemos en el país. Esto es algo que dentro de una estructura de Estado marca una diferencia de un antes y un después. Y es muy triste que la guerra que el gobierno actual transitorio está llevando contra la cultura en nuestro país no se dirige solo al ministerio, sino también a todas las, digamos, todas sus expresiones en instituciones públicas. En Bolivia, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte y el MUSEF la tuvieron a Elvira Espejo hace poco, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en la ciudad de La Paz también, y el Museo Nacional de Arte, como otras de las instituciones culturales públicas más importantes del país, como la Casa de Moneda en Potosí, la Casa de la Libertad en Sucre, etcétera. Estas instituciones todas dependen formalmente del Ministerio de Economía, quiere decir, todas dependen de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que como fundación depende del Banco Central de Bolivia, que depende del Ministerio de Economía. En ese sentido, lo que pasó es que en Bolivia es que no solo se deshizo completamente el Ministerio de Cultura, sino que también se descabezó lo que era la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. La Fundación Cultural, la máxima autoridad dentro de la Fundación Cultural es el Consejo Administrativo de la Fundación Cultural, que está integrado por 7 consejeros, estos 7 consejeros siendo, por un lado, designados por el directorio del Banco Central y por el otro lado, por el Ministerio de Culturas. Ahora, entre febrero y abril de este año, se reemplazó completamente este consejo y esto llevó a que se apliquen nuevas, digamos, medidas, una nueva dirección, una nueva visión a la Fundación Cultural. Como consecuencia, 3 directores fuimos alejados de nuestros puestos, que son Elvira Espejo, después Máximo Pacheco del Archivo de Biblioteca Nacional en Sucre y mi persona. Nosotros tenemos algo en común, que es que para el conocimiento público nosotros éramos personas que trabajábamos de manera amplia con lo que es la representación de la diversidad cultural en el país, poníamos énfasis en la inclusión social, trabajábamos a partir de lo que es el valor de la historia oral para el país. Y bueno, en el caso del Museo Nacional de Arte se creó el programa de estudios descoloniales en arte que incluyó a nivel constante un discurso antirracista y antisexista como elemento básico
para comprender la realidad de la cultura y el arte atravesaron a través de los siglos, desde el siglo XVI hasta el día de hoy en nuestro país. Quiere decir que el Estado transitorio, el gobierno transitorio, con sus medidas, no solo ha derrocado lo que era el gran logro de un Ministerio de Culturas que sea un órgano crucial para la representación de la diversidad y el proceso de producción de igualdad simbólica de todas y todos los bolivianos, que sería el Viceministerio de Descolonización, y también intervenir de manera radical en lo que es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que es la matriz institucional de las instituciones más importantes en cultura del país, sino a través de sus decisiones, por ejemplo, también provocó que el día 1 de julio se haya intervenido con policías y fuerza policial a desalojar el Museo de Arqueología, el Museo Nacional de Arqueología también en la ciudad de La Paz, que dependía del Ministerio de Culturas. Entonces, como al quedar en el limbo, suspendido la condición bajo cual estaban los empleados, el equipo dentro del museo, quedar en el limbo, ¿qué va a suceder con el Museo Nacional de Arqueología? El 1 de julio, creo que era el 1 de julio, fue intervenido el museo por parte de la policía con fuerza policial y retiraron a todo el equipo y con eso dejaron abandonados todos los bienes culturales que se encuentran dentro del Museo Nacional de Arqueología, que muchos de ellos son bienes de naturaleza orgánica, quiere decir, por ejemplo, momias, ¿no ve? O sea, estamos hablando de bienes de naturaleza orgánica que requieren de un Muy cuidado sensible. muy especial, aparte de todos los invaluables objetos que se encuentran en el museo que ahora están expuestos, vamos a decir así, a la arbitrariedad de las fuerzas externas y no hay debido cuidado. Estos son todos asuntos que demuestran que hay algo como una programática dentro de lo que son las intervenciones del gobierno central. Efectivamente y evidentemente, todo lo que se está, vamos a decir, todo lo que está desapareciendo son instituciones o tendencias que o albergan objetos, como en el caso del Museo Nacional de Arqueología, son fundamentales para nuestra comprensión de lo que son las culturas originarias de nuestro país, de lo que son las naciones originarias, que son las fuerzas ancestrales, que son las culturas ancestrales en nuestro país. Se lo dio al vacío, se lo dejó caer al vacío, como las representaciones de diversidad, el logro en términos de lucha por visibilidad y representación de las diferentes naciones bolivianas. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con 36 naciones reconocidas. De todas estas expresiones que también, naciones que tienen sus propias expresiones culturales, todas las instituciones que ofrecían acceso a este conocimiento, a estas formas de estas manifestaciones culturales de las distintas naciones, todas las instituciones que hacían una labor en pro de la diversidad cultural boliviana fue básicamente desaparecido. Eso es algo que todas las intervenciones del gobierno transitorio en las instituciones culturales tienen en común. Y es evidente, no hay por dónde pelarlo. En este sentido, sí, hubo un impacto muy fuerte en el mundo de la cultura por parte del interés del gobierno transitorio, que, como había mencionado anteriormente, cuyo único objetivo era de pacificar el país y de llevar a elecciones en 90 días. Asimismo lo manifestó la flamante presidenta transitoria Yanine Áñez, y ahora estamos aquí 10 meses después, sin Ministerio de Cultura, sin Ministerio de Comunicación, sin Ministerio de Deportes, con una intervención fundamental en las instituciones más importantes de la cultura de este país
y dejando varios de los bienes que representan la ancestralidad de las naciones originarias bolivianas en el vacío. Esta es la situación que vivimos. Uno está conectado. Tu primera pregunta sobre la situación actual de la pandemia y la situación de la cultura dentro de la pandemia están conectadas una con la otra, porque la pandemia es el motivo, supuestamente, el motivo que oficialmente se da para justificar la prorrogación de las elecciones generales en Bolivia y por ende es el justificativo para las intervenciones en el campo de la cultura también. Sí, de todas maneras. Estaba súper atento escuchando tu comentario y la verdad es bastante terrible y desolador el panorama. En función de eso, ¿tú consideras que, bueno, igual se ha sabido por la prensa que has tenido, tanto la gestión tuya como la del VIA han tenido un apoyo internacional, pero, o sea, al unísono, incluso de organizaciones internacionales como el caso de ICOM, de los comités específicos que trabajan sobre todo en el caso tuyo, del CIMAM, del Comité de Museos y Colecciones de Arte Moderno, específicamente que redactaron una carta en apoyo, y eso finalmente tampoco tuvo una repercusión, una respuesta específicamente del directorio que tomó la determinación, porque entiendo que ustedes también, o sea, se les notificó posteriormente, pero que ya se habían enterado por la prensa de todo de esta intención de destituirlo. Pero no generó ninguna repercusión más, o sea, como mediática, en el fondo de poder impulsar o generar un apoyo mucho más fuerte que permitiese, que era lo que apelaba también la carta, que fuese un proceso mucho más transparente de desvinculación, porque evidentemente acá no hay un caso de negligencia de la gestión, sino que todo lo contrario. En el caso del Vira lo hablamos la semana pasada, había recibido tremendo reconocimiento internacional. Tú llevas un tiempo, o sea, te llevaba menos tiempo realizando tu gestión, sin embargo, había sido bastante destacada también internacionalmente, con iniciativas súper potentes. Ya mencionaste alguna que me gustaría que de alguna otra forma también siguieras profundizando en ese tema. Porque me parece claro, o sea, todo lo que tú me estás comentando tiene mucho sentido en función de estas prácticas que finalmente eran o son todo lo contrario de lo que de alguna u otra manera y de una forma simbólica predica este gobierno. Y cuando digo predica, lo digo literalmente, en su literalidad. Cuéntanos un poco de eso, sobre todo del apoyo internacional que han tenido y luego brevemente también profundiza un poco en esas iniciativas que tienen ese carácter como de colonizador que quizás, claro, para en este caso el gobierno de transitorio pudo haber sido bastante incómodo y generó precisamente tu desvinculación. Sí. Como intentaba explicar, hay una intervención en el campo cultural por parte del gobierno central, el gobierno transitorio, que es muy notorio y que es evidente una cierta programática dentro de todas las distintas manifestaciones de esta intervención, de las distintas intervenciones en el campo cultural. Eso acabo de mencionarlo. Ahora, realmente Elvira es, yo creo, sin duda, una de las personas más destacadas en el campo cultural de Bolivia de los últimos años. Y ella recibió, acabas de mencionarlo, el reconocimiento de la República Federal Alemana, de la medalla Goethe, que es la máxima distinción que la Alemania otorga a personas no alemanas en cultura. Entonces, en el caso de Elvira, digamos, el reconocimiento internacional viene aparte de
cuán brillante es Elvira viene por todo el trabajo acumulado de ella en estos 7 años que ella tuvo la oportunidad de ser directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que llevó a una cantidad y una profundidad de investigación inédita para el museo, con un compendio de volúmenes de investigación que relatan las distintas colecciones del MUSEF también. Este tipo de trabajo, como digo, es inédito y ha recibido el reconocimiento internacional que merece. Elvira, como lo había dicho anteriormente, es sin duda alguna una de las personas más destacadas en cultura de nuestro país. Siendo ella originaria de Cacachaca, siendo una artista, investigadora, tejedora, música, poeta, quechua, aymara, eso era de fundamental importancia también para el reconocimiento del conocimiento ancestral, etcétera, que era una de las bases con las que Elvira suele trabajar. Eh, Ahora, en el caso del Museo Nacional de Arte, como habías mencionado, mi gestión duró apenas 1 año y 3 meses. Sin embargo, hemos conseguido cambiar de manera fundamental lo que es la imagen del museo, cómo se percibe el museo. Hemos cambiado fundamentalmente el público del museo, la presencia virtual del público al museo, la presencia en nuestro programa discursivo en el museo, que es el PET, por ejemplo, el Programa de Estudios Descoloniales en Arte, que nos tenía con salas repletas y filas en la puerta, esperando un posible ingreso en la época que todavía había eventos presenciales, y bueno, después con miles de visualizaciones en Facebook y las redes sociales del museo, donde se continúa haciendo hasta hoy esta programación de programa discursivo. Como te digo, tú conoces muy bien, tú eres del directorio del ICOM en Chile. Tú sabes muy bien que bajo buenas prácticas de museo hoy en día se entiende la inclusión social, se busca una definición de museo que sea altamente inclusiva, una definición de museo que tenga un entendimiento polifónico de lo que es, de lo que son estas instituciones. En ese sentido de inclusión y de polifonía, yo creo que hemos logrado en el museo un avance incuestionable hacia lo que es la comprensión de un museo en el medio internacional por una institución tan prominente como es el ICOM. Entonces, este tipo de avance que fue reflejado por el CIMAM, que has mencionado, el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderna, hay varias instancias internacionales que han reconocido estos avances en el Museo Nacional de Arte. Hubo un pronunciamiento del CIMAM, hubo una carta de los miembros de la Academia de las Artes del Mundo en Colonia, hubo una carta pública que fue firmada por aproximadamente 800 profesionales, directores de museo, curadores de museo y pensadores y pensadoras internacionales, que reconocía que fue esta carta editada por los curadores y escritores Miguel López del Perú y Pablo Lafuente, que radica en Río de Janeiro. Bueno, hubo un reconocimiento muy amplio internacionalmente de lo que se logró hacer en esta corta gestión de marzo 2019 hasta junio del 2020. Este tipo de reconocimiento es muy importante porque evidencia el trabajo logrado. Yo quisiera aprovechar este momento también para agradecer del corazón al equipo del Museo Nacional de Arte, que siempre fue muy comprometido y sin cuestionar los lineamientos propuestos por la nueva gestión, que en ese caso era mía, y que sigue promoviendo el discurso del programa de estudios descoloniales en arte. Esperemos que no haya presión por parte de la Fundación Cultural o por parte del gobierno central de acabar con este proyecto tan exitoso como es el programa de estudios descoloniales en arte.
bueno, agradezco al museo por ser fieles a ese proyecto. Y por el otro lado, quisiera agradecer a las personas que hicieron al museo en lo que se pudo convertir, que como habíamos dicho, es mucho más próximo a lo que se imagina desde las instancias internacionales, qué sería un museo contemporáneo hoy en día. Pues las personas que han contribuido de manera fundamental son personas que en el mundo del arte eh, permanecían en los márgenes, vamos a decir que en el mundo del arte boliviano, lo que es el arte y la institución del arte y la institución del arte contemporáneo, no tienen un papel protagónico. Quiere decir, personas que han participado en esta transformación son, por ejemplo, la artista plástica Sharon Pérez, una artista afroboliviana, mujer, también el arquitecto, inventor de la estética neoandina, el arquitecto y artista Freddy Mamani y su compañero Marco Quispe, que hace producción con él, eh, el periodista, radialista, crítico cultural Marco Quispe, disculpa, eh, la, la llamada Chola Bocona, una youtubera, periodista, feminista, activista por los derechos de la mujer, Yolanda Mamani, por ejemplo, la propia Elvira Espejo y el historiador Aymara Isaka Yisaya, son personas que han contribuido de gran manera y constantemente a través de todos los meses, desde relativamente temprano, en uno u otro caso más temprano que en otros, con lo que fue el cambio. Este cambio no surgió simplemente o no simplemente lo realizó el equipo del museo. Este cambio depende de los protagonistas de un arte y de expresiones culturales que han sido marginalizadas dentro de la institucionalidad cultural y del arte en Bolivia. Entonces, todos estos protagonistas son claves para entender qué es lo que cambió en el Museo Nacional de Arte. Y no es que se haya sustituido una clase eh, de élite burguesa, élite cultural burguesa en Bolivia que predominaba eh, hasta comienzo del siglo XXI y que se creía dueño del Museo Nacional de Arte. No se trata de reemplazar una cosa por la otra, por lo contrario, se trata de las comprensiones, Integrar. integrar las comprensiones de qué es arte y qué podemos entender por arte en un estado plurinacional como es Bolivia. Como te habrás dado cuenta, hay una cierta contradicción entre lo que es un estado plurinacional y lo que es Museo Nacional, quiere decir que habla de la nación en singular. Y pues sí, el Museo Nacional de Arte, tanto como el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, son productos de la ideología de la revolución de 1952, que en Bolivia trajo un cambio importante en el sentido de pensar por primera vez el, el mestizaje como la figura dominante y como el tronco identitario para lo que es la identidad boliviana. Entonces, estos dos museos representaron, por un lado, el Museo Nacional de una nación mestiza Bolivia, el Museo Nacional de Arte, que era el, el high art y ¿no? el arte erudito, digamos, y por el otro lado, el museo que antes se llamaba el Museo de Arte Popular y Artesanía, y recién en los años 70 pasó a llamarse Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que era el Museo para la Artesanía, entonces, y el Folclore. Entonces, ahí se creaba como una división que era estructurante para la comprensión de cultura y del arte en nuestro país. Entonces, tanto Elvira por su lado como yo por nosotros, por el lado del Museo Nacional de Arte, durante mi gestión, intentamos de abrir esa perspectiva y de cuestionar qué puede ser esa comprensión nacional de arte dentro de un Estado plurinacional como lo es Bolivia, y siempre preguntándonos
¿Qué es arte? Y como te digo, estos protagonistas que acabo de mencionar, Benjamin Mamani, Sharon Pérez, la propia Elvira Espejo, Isaac Ayesaya, etcétera, etcétera, son personas eh, que se cuestionaron su comprensión del arte desde sus distintas perspectivas y cosmovisiones y también cuestionaron eso al público y a nosotros como equipo del Museo Nacional. Ese era el proyecto. Maravilloso escuchar como todo ese proceso y en realidad me hace también harto sentido porque siento que, y también de acuerdo a lo que nos comentó la semana pasada Elvira, ahora lo que tú sigues hablando del proyecto y de lo que tú estás desarrollando en el museo, siento que iban en direcciones como súper en paralelo, pero en algún momento iban a llegar a, como a fusionarse, por así decirlo, como en un proyecto en común, porque claro, instituciones de un ala mucho mayor, pero de alguna manera están haciendo un trabajo bien en sintonía. Quizás eso también puede haber sido causal, o sea, y además en una dirección súper clara. Y quizá eso, desde luego, pudo haber sido bastante incómodo para este gobierno de facto. Así que es lamentable, en realidad es una pérdida, yo siento, para la cultura, que se venía haciendo un súper interesante trabajo. Esperemos, como dices tú, que al menos el equipo, en este caso del museo, el Museo Nacional, pueda dar continuidad a esos proyectos que tan buenos resultados en términos no cuantitativos, sino que más bien en términos de la integración social, que me parece una de las palabras claves que tú mencionas acá. Como harto, ¿cómo se llama? Había generado muy buena aceptación por parte de la sociedad y había generado una real integración. Así que me parece que ha sido súper potente conocer la experiencia y la impresión sobre lo que está pasando en Bolivia. Estamos ya a punto de cerrar la transmisión, se ha pasado increíblemente rápido Sí. el tiempo, ya va a cumplir una hora de transmisión. Y antes de eso, como todas las semanas, de alguna otra manera nos interesa también que quienes están conectados puedan participar, preguntas, o bien también que tú conozcas sus reflexiones que han ido generando en vivo en función de lo que tú comentas. Quiero leer un par, al menos de Instagram también. Te voy a hacer un comentario. Dice, el programa de estudios descoloniales del Museo Nacional de Arte es una acción revolucionaria, una referencia para el mundo de los museos y de la cultura. Esa es me parece que alguien también de Bolivia, pero que, claro, nos habla de su experiencia, quizás participó también en ella o lo vivenció y puede hablar con mucha mayor propiedad de aquello. Y claramente respalda lo que tú estabas mencionando. Mira, hay gente que vive en Bolivia, de hecho, es muy particular porque no conocía. Te, te cortaste. Yo estoy en el Face en vivo. En Facebook. Ahí prácticamente yo voy a estar así constantemente cayéndome, pero finalmente da lo mismo, ya estamos terminando la transmisión y ahora te quiero compartir unos comentarios de también la otra plataforma. Por ejemplo, tenemos acá a Claudia Sperlin de Argentina. Voy a proyectar la imagen y la voy a leer para aquí también los amigos de Instagram. Dame un segundo, a ver si puedo, porque hoy día está resultando bien complejo esto de la tecnología. Acá está, mira, dice, aún hoy se siguen marginalizando nuestras artes antiguas indígenas en Latinoamérica. Lo de la
pluralidad está de moda, pero en las gestiones actuales, por lo menos en Argentina, sigue siendo elitista, en términos de las artes visuales se refiere. Ahí nuestra amiga Claudia también. Y bueno, obviamente te felicito también por el proyecto. Acá también tenemos un comentario de Silvana Loay, una querida amiga de Argentina, delegada de SECA Latinoamericana, también de ICOM. Dame un segundo tratando de proyectar esto. Yo creo que sale, yo lo estoy viendo. Ah, perfecto. Es que yo creo que sí, claramente hoy soy yo el problema de los problemas de conexión. Sí. Está saliendo. Por favor. Mira, voy a leer, los gobiernos de derecha tienen la misma matriz. El gobierno neoliberal de Macri, en este caso de Argentina, actuó en total detrimento del Ministerio de Cultura, con un ministro que se jactó de tomar la decisión de expulsar a los trabajadores. Un ministerio que luego pasó a ser Secretaría de Cultura, dependiendo del Ministerio de Educación. 4 años donde se actuó en contra de cada trabajador. Como hablábamos hace un momento, En Facebook, sí. Bueno, sí. y también de quienes nos acompañaron el día de hoy. Si tienen algunas palabras de cierre, no hay ningún inconveniente. Así, por mi parte, te quiero agradecer, obviamente, por la paciencia el día de hoy. Ha sido un día bien difícil en todo sentido para mí. Espero que no te haya sido tan incómodo todos los problemas técnicos que hemos presentado, pero bueno, le digo también a nuestras colaboradores y colaboradoras que este igual es un espacio de contención, así que hoy día me toca que me contengan a mí, así que te pido, te pido toda la comprensión del mundo y también quienes nos vieron el día de hoy. Así que eso, Max, te agradezco nuevamente, ha estado súper interesante la conversación, hemos conocido en profundidad también de la realidad cultural y museológica de Bolivia, tanto contigo como con Elvira, que desde mi punto de vista son grandes referentes de la gestión en los museos, han sido súper como experimentales, como dijo aquí el amigo en la transmisión de Instagram, con iniciativas súper revolucionarias para lo que se venía haciendo, sobre todo dándole esa mirada de colonial que o sea, yo siento que la región es tan relevante, o sea, finalmente generar una identidad museológica latinoamericana hoy en día es fundamental. Así que te agradezco compartir con todas tu experiencia y te dejo la palabra para que puedas cerrar. Si quieres un saludo, alguna reflexión final y les comento un poco qué viene la próxima semana. Así que adelante, Max. Se va a caer aquí la transmisión también. Antes que se caiga, nos despedimos de Instagram. Bueno, de Estamos por acá Instagram. para que Max cierre. Así que les dejo un abrazo también y nos vemos la próxima semana. Gracias, Max, por Instagram y por acá haces tu cierre. Muy bien. Despedirme también de todas y todos que están al vivo en Instagram. Agradecerte, Esteban, realmente por la paciencia con la técnica. Entiendo perfectamente, el día ha sido muy difícil. La técnica, por su lado, pues también siempre nos aguarda con sorpresas, para decirlo en las palabras de Rubén Blades, pues la transmisión... Nos da sorpresas nos da la transmisión en vivo. Es una cuestión que pasa, no te preocupes por eso. Creo que todos estamos ya acostumbrados durante esta época de pandemia de haber aprendido a golpes, ¿no ve? Así que muchas gracias más bien por tomarte el tiempo y el empeño en hacer esto posible, hacer el Museos en Cuarentena posible, la invitación, realmente muy agradecido por tu interés. También es importantísimo llevar este discurso no solo
como en el caso de Elvira, a las comunidades, a distintas comunidades dentro del ámbito nacional, pero también al ámbito internacional, es fundamental no caer en la trampa de la provincialización de la cultura. En Bolivia hay un poco la tendencia que pues la élite cultural, que es una rosca muy pequeña de personas, la élite cultural de antaño y que volvió, digamos, al poder una élite, la élite blanca, la élite cultural blanca, urbana, eh, eh, se siente castigada por la mirada internacional, porque la mirada internacional valora justamente lo que estábamos llevando adelante, proyectos como el de Elvira o como el mío, proyectos de museo. Y pues ahora esperemos que hayamos tocado un terreno y realmente hayamos llevado a un cambio que no tiene más atrás. Yo creo definitivamente que no se puede volver atrás y lo van a, no sé si lo intentarán, vamos a ver qué tipo de evolución toma la situación política en el país, pues supuestamente vamos a tener elecciones eh, y relativamente pronto y vamos a ver una vez que haya un gobierno elegido en las urnas, a dónde nos va a llevar el nuevo gobierno, hacia qué tipo de experiencia cultural. Lamentablemente, el gobierno actual opera, como es muy típico en la política, de decir una cosa y actuar de manera contraria a lo que se dice. Así, por ejemplo, lo que se habló en el momento de que se renovó la fundación por la intervención del gobierno transitorio, la Fundación Cultural en Bolivia, pues se habla mucho de la institucionalidad y de la estabilidad institucional cuando lo primero que se hizo es cortar las cabezas y dejar los miembros, digamos, como en la metáfora biológica, eh, afectarse por los espasmos estos que tiene cualquier descabezado. En ese sentido, realmente se está deshaciendo la institucionalidad y esperemos que una vez que haya decisiones tomadas por un gobierno legitimado por las urnas, legitimado por el voto del pueblo, eh, también se restaure la institucionalidad en la cultura. Sabemos que en una estructura como un Estado, con un gobierno, con una estructura y una anatomía de gobierno, necesitamos una fuerte en la institucionalidad y esperemos que podamos todas y todos contribuir a fortalecer eh, la identidad cultural, las identidades culturales en nuestro país a través de una participación activa en las instituciones, tanto de la estructura del Estado como pues en toda actividad cultural en la que participamos. Y es importante la perspectiva internacional porque al igual que los reveladores estudios ahora mencioné de la Universidad de Harvard, que no hace falta mencionar la importancia que tiene también su centro de investigación de derechos humanos, que instituciones internacionales como lo es el CIMAM, en ese caso brazo del ICOM, en tu caso, tu interés como fundador del Museo de los Museos y también director del ICOM, de la Academia de las Artes del Mundo, de todas las personas que firmaron la carta en apoyo a Elvira Espejo y mío, directores de museos globales, de museos en los 5 continentes. Realmente es importante y te agradezco muchísimo llevar este discurso a una visibilidad internacional, porque solo así podemos garantizar de alguna manera que haya una continuidad dentro de lo que es la cultura en Bolivia y la institucionalidad cultural. Bueno, esperemos que así sea, Max. De verdad que le deseo lo mejor a Bolivia y obviamente también a ti lo que viene próximamente. Así que vamos a estar en contacto. Bueno, Museo en Cuarentena también, ya con el tiempo se ha en una especie
documento histórico. Veremos Sí. qué nos dice el futuro después de hacer una revisión de todos estos ya 19 sesiones que hemos tenido con distintos compañeros y compañeras en Iberoamérica. Así que bueno, sin más que decir, que agradecerte otra vez más a todas y todos que se conectaron esta semana. Les dejo un gran abrazo. Espero la próxima semana no tener tantos problemas técnicos y ya el día lunes les anunciaremos nuevamente quién será nuestra, en este caso, colaboradora de la semana siguiente. Así que, y la primera de agosto, ya llegamos a la sesión 20. Así que nuevamente, Max, un abrazo y muchas gracias a todos por conectarse y participar activamente el día de hoy. Nos vemos y que estén muy bien. Gracias a todas y todos. Gracias, Esteban. Nos vemos.